Me llamo Daniela y tengo 28 años. Estoy aquí, en la clínica de obstetricia, con las manos temblando mientras sostengo los resultados del ultrasonido, que muestran la diminuta vida de 8 semanas creciendo dentro de mí. Las lágrimas me corren por el rostro mientras miro este milagro, pero mi corazón se siente completamente destrozado. Apenas hace 3 días, Marcus, el hombre con el que me iba a casar la próxima semana, me dejó por mi hermana menor, Emma. Me quedé callada sobre el embarazo, aterrada de que pensara que yo estaba tratando de atraparlo. Antes de contarte lo que pasó después, dime desde dónde estás viendo esto. Si alguna vez has sufrido una traición de las personas más cercanas a ti, por favor suscríbete y dale like a este video. Hace 3 años conocí a Marcus en una exposición de arte en Seattle. La galería estaba mostrando obras de artistas locales emergentes, y yo había ido sola un jueves lluvioso por la noche, después de terminar mis clases en la primaria Jefferson, donde daba clases de arte a 3er grado. Marcus estaba hipnotizado frente a una pintura del skyline de Seattle hecha en acuarela. Cuando notó que yo lo estaba mirando, sonrió y me preguntó si yo era la artista. Me reí y le dije que no, que solo enseñaba a niños chiquitos a pintar con los dedos, pero algo en su interés tan genuino hizo que me quedara platicando con él durante 2 horas esa noche. Marcus era un arquitecto talentoso que trabajaba para una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. Su pasión por el diseño combinaba perfecto con mi amor por el arte. Y en nuestras primeras citas caminábamos por la ciudad mientras él me contaba las historias detrás de los edificios y yo hacía retratos rápidos de desconocidos en mi cuaderno. En solo 6 meses ya pasábamos todas las noches juntos en su departamento, yo calificando proyectos de arte y él trabajando en planos, mostrándonos de vez en cuando nuestro trabajo y dándonos sugerencias. Él diseñaba muebles solo por diversión, y yo pintaba murales en sus paredes, convirtiendo su frío departamento de soltero en un lugar cálido y lleno de vida. Mi hermana menor Emma, solo 2 años más chica que yo, con 26, siempre había sido mi mejor amiga. Trabajaba como enfermera en el Swedish Medical Center, a menudo con turnos de 12 horas que la dejaban agotada pero satisfecha. De niñas compartíamos todo, desde ropa y secretos hasta nuestros sueños sobre el futuro. Cuando se la presenté a Marcus en nuestra cena de 6 meses de relación, ella lo abrazó de inmediato y declaró que era perfecto para mí. Se volvió una presencia constante en nuestras vidas, acompañándonos a los brunch de los domingos y ayudándonos a pintar la cocina cuando Marcus y yo nos mudamos juntos después de 1 año de noviazgo. La propuesta llegó en nuestro 2º aniversario. Marcus había trabajado en secreto con mis alumnos para crear una búsqueda del tesoro por toda la escuela, que terminaba en el salón de arte, donde recreó nuestro primer encuentro en la galería, con reproducciones impresas de las mismas pinturas. Cuando entré y lo vi de rodillas, con 25 niños de tercero riéndose detrás de los caballetes, dije que sí antes de que siquiera pudiera hacer la pregunta. El anillo era perfecto, una pieza vintage estilo Art Deco que encontró en una venta de antigüedades y mandó restaurar, porque sabía que yo prefería algo con significado antes que algo caro. La planeación de la boda nos consumió durante el siguiente año. Emma se metió de lleno a ayudar, haciendo hojas de cálculo para los proveedores, probando pasteles con nosotros y pasando incontables horas viendo arreglos florales. Nuestros papás estaban encantados, ya se referían a Marcus como su hijo y hablaban de futuros nietos en cada oportunidad. Reservamos el Spanish Ballroom del Hotel Fairmont Olympic para la recepción y enviamos 150 invitaciones con detalles en acuarela pintados a mano. Yo había pasado semanas perfeccionando todo, y Emma encontró el vestido de dama de honor más hermoso, en un verde salvia suave que le quedaba perfecto a su tono de piel. 2 semanas antes de la boda, empecé a sentir náuseas por las mañanas. Al principio pensé que era por el estrés de la boda, pero cuando no se me quitó, compré una prueba de embarazo en mi hora de comida. Sentada en el piso del baño de maestros de la escuela, viendo aparecer esas 2 rayitas rosas, sentí una alegría inmensa mezclada con nervios y emoción. Decidí esperar hasta después de nuestra luna de miel en Hawái para decírselo a Marcus, imaginando su cara cuando le entregara unos zapatitos de bebé en la playa al atardecer. Mi trabajo en la primaria Jefferson siempre había sido más que solo un empleo. Los niños me llenaban de felicidad con su creatividad sin filtros y su manera tan honesta de ver el mundo. Marcus acababa de ganar un proyecto importante diseñando una nueva ala de un hospital infantil, y por las noches hablábamos de cómo el espacio podría incluir salas de terapia artística.
Incluso ya había empezado a dibujar ideas para un cuarto de bebé, aunque oficialmente todavía no lo estábamos intentando, decía que era para ir practicando cuando llegara el momento. Las visitas de Emma se volvieron más frecuentes conforme se acercaba la boda. Llegaba después de sus turnos en el hospital todavía con su uniforme, cargando revistas de bodas o muestras de tela. Ella y Marcus desarrollaron una amistad muy natural, se testeaban sobre regalos sorpresa para mí y conspiraban para evitar que yo me estresara demasiado. A mí me encantaba verlos llevarse tan bien. Me sentía bendecida de que mi futuro esposo y mi hermana se estuvieran volviendo amigos de verdad. En retrospectiva, había señales que no vi en absoluto. Emma empezó a vestirse diferente cuando sabía que Marcus iba a estar cerca, cambiando su ropa casual por vestidos entallados y maquillaje perfectamente aplicado. Marcus comenzó a mencionar cosas que Emma había dicho en conversaciones en las que yo no había estado, bromas internas que yo no entendía. Cuando Emma se ofreció a ayudarle a Marcus a escoger sus mancuernillas y su reloj para el día de la boda, porque yo estaba ocupada con las juntas de padres y maestros, no pensé nada raro. Solo me sentía agradecida por su apoyo. Una semana antes de la boda, Emma sugirió acompañar a Marcus a hacer el último pago de nuestros anillos. Dijo que yo estaba saturada cerrando el ciclo escolar y terminando boletas, y que alguien debía ir con él para asegurarse de que todo quedara perfecto. Salieron un sábado a las 10 de la mañana, prometiendo volver para la hora de la comida. Cuando dieron las 3 y no sabía nada de ellos, le mandé mensaje a Marcus preguntando si todo estaba bien. Su respuesta fue breve, dijo que habían decidido comer fuera y hacer algunos otros pendientes de la boda. Regresaron después de las 6 de la tarde con una energía extraña entre ellos. Marcus evitaba mirarme a los ojos cuando me dio un beso en la mejilla, murmurando algo sobre el tráfico y las tiendas llenas. Emma se veía nerviosa, con las mejillas sonrojadas, y se fue rápido a pesar de que la invité a quedarse a cenar. Esa noche, Marcus estuvo distante, deslizando el dedo por su celular mientras yo intentaba hablarle sobre nuestro itinerario de luna de miel. Cuando le pedí ver los anillos, me dijo que el joyero estaba dándoles el pulido final y que estarían listos en 2 días. Los días siguientes trajeron todavía más cambios. Marcus empezó a trabajar hasta tarde, diciendo que necesitaba terminar proyectos antes de tomarse tiempo libre por la boda y la luna de miel. Llegaba a casa cuando yo ya estaba dormida, se metía en silencio y se quedaba dormido sin nuestra conversación habitual de buenas noches. El martes le llevé el lunch a su oficina, y su asistente comentó que en realidad se había estado yendo temprano casi todos los días, lo cual me confundió, porque entonces ¿por qué llegaba tan tarde a casa? Emma también se transformó casi de la noche a la mañana. Sus colitas de caballo y maquillaje sencillo dieron paso a peinados perfectos y ropa elegante. Cuando pasó el miércoles en la noche para revisar el acomodo de las mesas de la recepción, traía un vestido azul marino que nunca le había visto, entallado y con tacones que hacían que sus piernas parecieran interminables. Marcus llegó mientras ella estaba ahí y lo sorprendí mirándola fijamente cuando se inclinó sobre la mesa del comedor para señalar dónde debían sentarse nuestros primos. La cena familiar del jueves en casa de mis papás se suponía que sería una celebración. Mi mamá había preparado todos nuestros platillos favoritos y mi papá hizo un brindis por la próxima unión de nuestras familias. Pero durante toda la comida noté a Marcus y a Emma intercambiando miradas a través de la mesa. Cuando Emma se rió de algo que dijo mi papá, Marcus la miró con una expresión que solo le había visto antes al contemplar edificios hermosos o piezas de arte que lo conmovían. Se me revolvió el estómago y me excusé para ir al baño, donde tuve arcadas frente al inodoro, diciéndome a mí misma que solo eran las náuseas del embarazo que ahora se extendían hasta la noche. Esa noche intenté ser íntima con Marcus, con la esperanza de reconectar antes de nuestra boda. Él se apartó diciendo que estaba agotado y estresado por el trabajo. Cuando me dio la espalda en la cama, puse mi mano sobre mi vientre, todavía plano, encontrando consuelo en el secreto que crecía dentro de mí. Me repetí que todo estaría mejor después de la boda, que los nervios previos eran normales para todos. Emma llamó el viernes por la mañana preguntando si necesitaba ayuda con algo. Su voz sonaba tensa, y cuando mencioné que me sentía un poco mal, se mostró exageradamente preocupada, haciéndome muchas preguntas sobre mis síntomas. Le aseguré que solo era estrés, aunque las náuseas habían sido especialmente fuertes esa mañana. Se ofreció a traerme té de jengibre y galletas, pero le dije que no, que tenía que concentrarme en calificar los proyectos finales de arte.
Marcus no llegó a casa en toda la noche del viernes. Me mandó un mensaje diciendo que había salido con sus padrinos a una despedida de soltero improvisada, aunque habíamos acordado específicamente no tener fiestas separadas la noche antes de la boda. Traté de llamarlo cerca de la medianoche, pero su celular se fue directo al buzón de voz. Sin poder dormir, me puse a scrollear en Instagram para distraerme de la creciente angustia en el pecho. A las 2 de la mañana lo vi. Un amigo de Marcus, Trevor, había subido una historia desde un bar del centro. En el fondo del video se veía claramente a Marcus sentado en una mesa y, junto a él, parcialmente oculta pero inconfundible, estaba el vestido verde salvia de dama de honor de Emma. Las manos me temblaban mientras repetía la historia, diciéndome que estaba imaginando cosas, que podría ser cualquier persona con un vestido parecido. Pero reconocí la risa de mi hermana en el fondo, y conocía demasiado bien la forma en que Marcus inclinaba la cabeza cuando de verdad estaba escuchando a alguien. No dormí nada esa noche. Me quedé sentada en la sala, rodeada de regalos de boda y cajas con decoraciones para la recepción, tratando de entender todo lo que estaba sintiendo. Una parte de mí quería ir manejando de inmediato al departamento de Emma, pero otra parte estaba aterrada de lo que pudiera encontrar. Me convencí de esperar hasta la mañana, de darles el beneficio de la duda, de creer en el amor y la confianza que habíamos construido durante años. El sábado amaneció gris y con llovizna, igual que mi ánimo. Me quedé dormida en el sillón como a las 5 y desperté a las 7 con el cuello tieso y las náuseas de regreso. Después de lograr comer un poco de pan tostado, decidí ir al departamento de Emma y íbamos a arreglarnos juntas para la cena de ensayo esa noche, y me dije a mí misma que solo estaba llegando temprano. El trayecto de 10 minutos se sintió como horas. Tenía las manos apretando el volante mientras practicaba mentalmente lo que iba a decir. El Honda Accord azul de Marcus estaba estacionado afuera del edificio de Emma. El corazón me latía con fuerza contra el pecho mientras me quedaba en el coche unos 10 minutos, viendo la lluvia correr por el parabrisas y tratando de inventar explicaciones inocentes. Tal vez su coche se había descompuesto. Tal vez estaba demasiado borracho para manejar y se quedó ahí. Tal vez Emma lo había llamado por algo urgente. Instintivamente llevé mi mano al vientre, un gesto protector que había desarrollado en esas 2 semanas. Usé la llave de repuesto que Emma me había dado meses atrás para emergencias. El pasillo estaba en silencio mientras me acercaba a su puerta, mis pasos amortiguados por la alfombra gastada. Parada frente al 4B, pegué la oreja a la puerta, sin escuchar nada más que la sangre retumbando en mis oídos. La mano me temblaba cuando metí la llave y la giré lentamente para no hacer ruido. La puerta se abrió y lo que vi destrozó mi mundo en pedazos imposibles de volver a unir. Había ropa formando un camino desde la entrada hasta el dormitorio. La chamarra de piel café de Marcus, la que yo le había regalado de cumpleaños, estaba tirada cerca de la puerta. Los tacones de Emma, los nuevos que había usado en la cena, estaban aventados sin cuidado. En la mesa de centro había una botella de vino vacía junto a 2 copas, una todavía con marcas del labial favorito de Emma. La puerta del cuarto estaba entreabierta, y de ahí se escuchaba el sonido del agua corriendo. Marcus salió del dormitorio usando solo su boxer, el cabello despeinado de esa forma que yo conocía demasiado bien. Se quedó congelado al verme, su rostro pasando de sorpresa a culpa y a algo que casi parecía alivio. Por un momento nos quedamos ahí, en silencio, con la realidad haciéndonos imposible decir una sola palabra. Entonces Emma apareció detrás de él, envuelta en la bata que Marcus me había regalado la Navidad pasada. Su cabello mojado indicaba que acababa de bañarse. El silencio se alargó hasta que Emma lo rompió con un susurro. Dios mío. Se apretó más la bata contra el cuerpo, como si ahora la modestia importara. Marcus se pasó la mano por el cabello, ese gesto que siempre hacía cuando enfrentaba planos difíciles en el trabajo. Yo quería gritar, aventar algo, exigir explicaciones, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Lo único que pude hacer fue quedarme ahí, con una mano sobre mi vientre, protegiendo el secreto que de pronto se sentía como lo único firme que me quedaba. Marcus habló primero, como si su mente de arquitecto necesitara construir algún tipo de estructura para ese desastre. Dijo que no podía seguir viviendo una mentira, que tenía que ser honesto antes de que cometiéramos un error. Las palabras le salieron tan ensayadas,
como si las hubiera practicado, y con una claridad que me dio náuseas me di cuenta de que así era. Esto no había sido un accidente por borrachera ni un momento de debilidad. Esto había sido planeado, decidido, elegido. Emma empezó a llorar, con el rímel de ayer corriéndole por las mejillas mientras balbuceaba que no quería que pasara así, que había luchado contra lo que sentía, que lo sentía mucho. Pero incluso entre sus lágrimas vi cómo se acercaba más a Marcus, como la mano de él buscaba la de ella de manera automática. Ya eran un equipo, ya se estaban eligiendo el uno al otro por encima de mí, y yo solo era un estorbo que había que manejar. Marcus dio el golpe final con precisión quirúrgica. Dijo que lo nuestro era cómodo, seguro, pero no apasionado. Dijo que se había dado cuenta de que me había propuesto matrimonio por expectativa y no por deseo. Dijo que me quería, pero que no estaba enamorado de mí, esa frase clásica de ruptura que significa todo y nada al mismo tiempo. Luego miró a Emma con una expresión que yo reconocía, la que creía que era solo para mí, y dijo que lo de ellos era real, que eran destino. Emma se limpió las lágrimas e intentó tocarme el hombro, pero me aparté. Dijo que yo merecía a alguien mejor, alguien que me amara por completo. Dijo que Marcus había intentado negar lo que ambos sentían, pero que el amor no se podía controlar. Incluso usó la palabra almas gemelas, como si eso justificara destruir todo lo que habíamos construido, todo lo que estábamos a punto de prometer frente a todos los que amábamos. El impulso de decirles lo del embarazo me subió por la garganta como bilis. Podía imaginarlo todo, la sorpresa en sus caras, la culpa atrapando a Marcus para que se quedara, el resentimiento envenenándolo todo. Mi hijo se convertiría en una pieza de este juego horrible, en una obligación y no en una bendición. Así que me tragué las palabras, las encerré junto con todos mis gritos y me di la vuelta para irme. Marcus me llamó diciendo que teníamos que hablar de la boda, de qué íbamos a decirle a la gente. Las preocupaciones prácticas de un hombre que ya había pasado página, que ya estaba planeando su futuro sin mí. No le contesté. No confiaba en mí misma para hablar sin revelar todo. Emma sollozaba más fuerte, ya fuera por culpa verdadera o por lástima hacia sí misma, no lo supe y no me importó. Salí, dejando la puerta abierta detrás de mí, dejándolos a ellos con su destino. El camino de regreso fue en automático. No sé cómo llegué, cómo subí las escaleras hasta nuestro departamento, ahora solo mi departamento, y me quedé parada en medio de lo que se suponía que era nuestro comienzo. El vestido de novia colgaba en la puerta del closet, impecable y paciente. Los recuerditos que habíamos armado el fin de semana pasado cubrían la mesa del comedor, 150 cajitas de chocolates artesanales con nuestras iniciales entrelazadas. Las paredes estaban llenas de nuestras fotos de compromiso, Marcus y yo riendo, besándonos, mirándonos con lo que yo creía que era para siempre. Llamé primero al salón de eventos. Mi voz, sorprendentemente, sonaba firme mientras explicaba que no habría boda. La coordinadora fue profesionalmente comprensiva y me informó sobre la política de cancelación y el anticipo perdido. Luego vinieron el florista, el servicio de banquetes, el fotógrafo, el cuarteto de cuerdas. Con cada llamada, sentía que me separaba un poco más de la mujer que había elegido a esos proveedores, que se había preocupado por peonías contra rosas, que había creído en los finales felices. Cuando terminé, habían pasado 3 horas y 150 invitados tenían que ser avisados. Mis papás llegaron 1 hora después de que les hablé. Mi mamá todavía traía su ropa de jardinería, con tierra bajo las uñas de haber plantado flores que pensaba usar como centros de mesa. La cara de mi papá era de piedra mientras le explicaba lo que había pasado. Su mandíbula se tensó cuando mencioné el papel de Emma. Mi mamá lloró, pero sus lágrimas parecían ser tanto por Emma como por mí, lamentándose de cómo el amor puede hacer que la gente haga cosas terribles, de cómo Emma era joven y estaba confundida. Cuando sugirió que quizá con el tiempo podríamos superar esto, que la familia era más importante que cualquier cosa, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. A la mañana siguiente llegó una avalancha de mensajes. Marcus mandó párrafos enteros diciendo que sentía cómo habían pasado las cosas, pero no por seguir a su corazón. Mencionaba asuntos prácticos como sus cosas, nuestras cuentas bancarias compartidas, el contrato del departamento, como si 3 años de vida juntos se pudieran desarmar con una lista. No le contesté.
Me concentré en meter sus cosas en cajas con la misma atención con la que antes había planeado nuestro futuro. Los intentos de Emma por contactarme fueron implacables: mensajes, buzones de voz, correos, todos variaciones del mismo tema, disculpas sin asumir responsabilidad. Decía que me quería, pero que también amaba a Marcus y que no era mejor saberlo ahora que después. Incluso preguntó si algún día podría perdonarla, si todavía podríamos ser hermanas, como si no acabara de demostrar que la sangre no significaba nada cuando se ponía frente al deseo. Borré cada mensaje sin responder, aunque las palabras se me quedaban grabadas. Mi papá fue mi único apoyo, sentado conmigo en silencio mientras revisaba los regalos de boda que tendría que devolver. No ofrecía frases vacías ni consuelos falsos, solo su presencia firme y, de vez en cuando, una taza de té. Cuando por fin habló, fue para decirme que hay traiciones que lo cambian todo, que yo tenía derecho a manejar esto como necesitara y que él apoyaría cualquier decisión que tomara. Fue el único que no intentó minimizar lo ocurrido ni apurarme a perdonar. El embarazo siguió siendo mi secreto, aun cuando las náuseas matutinas hacían difícil funcionar en el día a día. Les dije a mis papás que tenía una infección estomacal, que seguro era por estrés, y no lo cuestionaron. Por las noches, a solas, ponía las 2 manos sobre mi vientre y le susurraba a la pequeña vida dentro de mí, prometiéndole que estaríamos bien, que yo sería suficiente para los dos. La idea de criar a un hijo sola me aterraba, pero no tanto como pensar en Marcus quedándose por obligación o usando la custodia como una forma de seguir en mi vida. El trabajo se volvió mi escape. El ciclo escolar estaba por terminar, pero me ofrecí para dar clases de verano. Necesitaba la distracción y el dinero ahora que iba a encargarme de todo sola. Mi directora, la señora Patterson, notó que algo no andaba bien, pero respetó mi privacidad. Solo ajustaba mi horario cuando tenía que salir a citas misteriosas que en realidad eran consultas prenatales. El arte de los niños, tan brillante y sin complicaciones, me recordaba que todavía podía existir belleza sin traición. Una semana después de que todo se vino abajo, tomé una decisión. En Portland había una vacante para maestra de arte en una escuela privada progresista. El sueldo era mejor, la distancia era suficiente y necesitaban a alguien de inmediato para su programa de verano. Apliqué, me entrevistaron por videollamada y me aceptaron en 3 días. La eficiencia de la huida me sorprendió, qué fácil era empacar una vida cuando la razón para quedarse se había evaporado. Mi mamá lloró cuando se lo dije, suplicándome que lo reconsiderara, que no dejara que esto me alejara de la familia. Dijo que Emma estaba destrozada, que había cometido un terrible error, que Marcus no valía la pena como para perder a sus 2 hijas. Pero ella no entendía que no solo había perdido a un prometido y a una hermana. Había perdido la capacidad de confiar, de creer en la permanencia del amor, en la lealtad de la familia y en mi propio juicio. Quedarme significaba verlos construir lo que se suponía que era mío, y me negaba a ser espectadora de mi propia vida alternativa. La despedida con mi papá fue la más difícil. Me ayudó a cargar el coche, insistiendo en revisar el aceite y la presión de las llantas, y me dio un sobre con dinero que intenté rechazar. Me abrazó por un largo momento, susurrándome que empezar de nuevo requería valentía, que estaba orgulloso de mí, que Emma y mi mamá algún día lo entenderían. Fue el único a quien casi le cuento lo del embarazo, pero me contuve, sabiendo que se sentiría obligado a decírselo a mi mamá, que se lo diría a Emma, y el ciclo empezaría otra vez. Mi última noche en Seattle pasé por la galería donde conocí a Marcus. Ya estaba cerrada, con un letrero de "se renta" en la ventana, lo cual se sentía tristemente simbólico. Luego fui al mirador de Kerry Park, donde Marcus me había besado por primera vez mientras las luces de la ciudad brillaban abajo. Ahora había una pareja ahí, tomándose selfies, envueltos el uno en el otro y en todas sus posibilidades. Me toqué el vientre pensando en el hijo que nunca conocería esa vista, esa ciudad, esa versión de la vida que pudo haber sido. Salí a las 4 de la mañana, queriendo evitar el tráfico y la posibilidad de que alguien intentara detenerme. Las carreteras estaban vacías, el cielo apenas empezaba a aclararse cuando me incorporé a la primera 5 rumbo al sur. En el retrovisor, Seattle se fue haciendo pequeño hasta desaparecer, llevándose con ella a la mujer que creía en él para siempre, que confiaba sin reservas, que pensaba que amar significaba elegirse por encima de todo. La mujer que manejaba hacia Portland era alguien nueva, alguien más dura,
Alguien que entendía que a veces la única opción es salvarte a ti misma. Portland me recibió con una amabilidad inesperada. El departamento que había rentado a la carrera, sin siquiera verlo, resultó ser un loft remodelado en el distrito artístico de Alberta, con ventanas grandes que llenaban el espacio de luz del norte, perfecta para pintar. La casera, la señora Chen, vivía abajo y había dejado una canasta con café local y pan dulce en mi cocina, junto con una nota dándome la bienvenida al vecindario. Esa primera noche, rodeada de cajas y comiendo comida tailandesa de un lugar que escogí al azar, sentí algo que no esperaba: alivio. La Academia Bridges era todo lo que Jefferson Elementary no había sido. Progresista, bien financiada, con grupos pequeños y una filosofía que trataba el arte como algo esencial y no como una materia extra. Mi supervisora, la directora Williams, me dio control creativo total sobre el plan del programa de verano, confiando en mi experiencia sin conocer mis circunstancias. Los demás maestros me recibieron con calidez, especialmente Sara, la maestra de música, cuyo salón estaba junto al mío. Sara se convirtió en mi primera amiga de verdad en Portland sin siquiera intentarlo. Tenía 35 años, estaba divorciada y criaba sola a su hija de 7 años, Zoe, mientras daba clases de tiempo completo y tocaba el violín en una orquesta comunitaria los fines de semana. Nunca me preguntó por qué me había mudado tan de repente ni por qué evitaba hablar de mi pasado. Simplemente me incluyó, me invitaba a comer, compartía recursos para dar clases y se quejaba de la administración de una forma que me hizo reír por primera vez en semanas. Para mi 5º mes de embarazo, ya era imposible ocultarlo. Los pañuelos amplios y los sacos sueltos que habían disimulado mi vientre durante el verano ya no funcionaban con la llegada del otoño. Cuando por fin se lo dije a la directora Williams, temblando en su oficina mientras explicaba que necesitaría licencia de maternidad en invierno, me sorprendió al empezar de inmediato a hablar de cómo podían apoyarme. La escuela tenía excelentes prestaciones, me explicó, y habían estado esperando que me quedara más allá del puesto temporal. En cuestión de días ya había arreglado todo: el seguro, la licencia, la cobertura de mis clases, incluso un horario modificado para cuando regresara. Sara fue la primera persona a la que se lo conté por decisión propia y no por necesidad. Estábamos pintando los escenarios para el musical de otoño cuando de repente tuve que sentarme. El bebé estaba particularmente activo ese día. Ella miró mi mano, puesta sobre mi costado, luego mi cara, y simplemente me preguntó de cuántos meses estaba. Cuando le dije que de 6, se rió y dijo que lo había sospechado desde hacía semanas, pero que sabía que se lo diría cuando estuviera lista. Esa misma tarde me llevó a Target y me ayudó a comprar ropa de maternidad, tratándolo como una celebración y no como una crisis. Las noticias de Seattle se filtraron a pesar de mis intentos por aislarme. Una noche mi mamá llamó con una voz cuidadosamente neutra para informarme que Emma y Marcus ya estaban oficialmente juntos, que los habían visto por la ciudad, que la gente estaba hablando. Mencionó que se habían mudado juntos a un departamento nuevo que ninguno había compartido conmigo. Luego, casi como si fuera un detalle sin importancia, añadió que Emma estaba embarazada y que daría a luz en primavera. ¿No era maravilloso? ¿No sería bonito que los primos crecieran juntos? Colgué sin responder y pasé la noche abrazando mi vientre, llorando por primera vez desde que me fui. El bebé pateaba y se movía, como si sintiera mi angustia, y me obligué a calmarme, a respirar, a recordar que esta personita necesitaba que yo estuviera estable y fuerte. A la mañana siguiente Sara me encontró todavía con la ropa del día anterior, me miró la cara y llamó para que las dos faltáramos al trabajo. Se quedó conmigo todo el día, sin hablar mucho, solo estando ahí, enseñándome con su ejemplo que la maternidad en solitario se podía llevar con dignidad. El otoño en Portland era distinto al de Seattle, más nítido y luminoso, con árboles que se volvían de un rojo y dorado intensos en lugar de simplemente marchitarse. Caminaba por el vecindario todas las tardes, en parte por ejercicio y en parte para conocer mi nuevo hogar. La zona estaba llena de familias, niños jugando en los jardines, papás empujando carriolas, evidencia de que la vida podía construirse de 1000 maneras distintas. Empecé a reconocer caras, a intercambiar saludos, a poner los primeros cimientos de una pequeña comunidad. El trabajo se volvió mi refugio. Los niños respondían a mis clases con un entusiasmo que me recordaba por qué había elegido esta profesión. Hicimos murales para los pasillos,
Aprendimos sobre artistas de todas las culturas y creamos regalos para el asilo de ancianos cercano. Cuando mis alumnos notaron mi vientre creciendo y me hicieron preguntas, les dije simplemente que iba a tener un bebé, y lo aceptaron con la lógica directa de los niños. Algunos me hicieron dibujos para el bebé, que guardé en una carpeta marcada tu primera colección de arte. Noviembre trajo retos inesperados. Las citas prenatales que había manejado sola se volvieron más complejas conforme se acercaba la fecha. Había que tomar decisiones sobre el parto, sobre quién estaría conmigo, sobre qué nombre iría en la línea de padre del acta de nacimiento. Sara se ofreció a ser mi acompañante en el parto sin que yo se lo pidiera, simplemente diciendo que estaría ahí cuando la necesitara, y yo lloré de gratitud por una amistad que no esperaba nada a cambio. Volví a pintar de verdad, no solo a enseñar técnicas a los niños. La luz del loft era perfecta en las mañanas temprano y me despertaba antes del amanecer para capturar algo que no podía nombrar. Piezas abstractas llenas de movimiento y color que se sentían como conversaciones con mi hijo por nacer. Una galerista del vecindario las vio cuando entregaba un paquete en la dirección equivocada y, antes de darme cuenta, me había ofrecido una exposición para el año siguiente, después de que naciera el bebé. Cuando yo estuviera lista. Diciembre llegó con su particular tipo de soledad. El concierto de invierno de la escuela, donde los alumnos de Sara actuaban mientras los míos exhibían sus obras de arte, me mostró familias reunidas, parejas tomadas de la mano, abuelos tomando fotos. Yo estaba sola junto a las pinturas de mis estudiantes, mi mano sobre mi vientre de 8 meses, negándome a compadecerme, aunque la garganta se me apretara, observando la intimidad fácil de las familias completas. 3 semanas antes de Navidad, entré en trabajo de parto durante una reunión del personal. Las contracciones habían estado viniendo todo el día, pero las descarté como contracciones de Braxton Hicks hasta que rompí fuente en medio de la discusión sobre los planes del semestre de primavera. Sara me llevó al hospital pasando semáforos en rojo mientras yo trataba de no entrar en pánico por estar 3 semanas adelantada. Las siguientes 16 horas fueron un borrón de dolor y esfuerzo, con Sara sosteniéndome la mano y guiándome en la respiración, y enfermeras que me trataron con amabilidad a pesar de que no tenía pareja que abogara por mí. Lily nació a las 4:23 de la mañana del 20 de diciembre, 6 libras con 2 onzas de furia perfecta, anunciando su llegada con pulmones que seguramente pertenecían a un niño mucho más grande. Cuando la colocaron sobre mi pecho, todavía resbaladiza e indignada, sentí como mi corazón se reconstruía alrededor de ella, convirtiéndose en algo nuevo, feroz y absolutamente seguro. Sara tomó fotos con mi teléfono, capturando esos primeros momentos en los que Lily abrió los ojos y me miró con una expresión de sabiduría antigua. Los primeros meses fueron exactamente tan difíciles como todos advertían y nada parecidos a lo que había esperado. Lily tenía sus días y noches invertidos, se alimentaba en racimos constantemente y solo dormía al ser sostenida. Me movía por esas primeras semanas en un haz de agotamiento y asombro, aprendiendo sus diferentes llantos, como prefería ser cargada. Cómo se calmaba cuando le cantaba nanas desafinadas que recordaba a medias de mi propia infancia. Sara traía las compras, sostenía a Lily mientras yo me duchaba, me recordaba que la supervivencia era el único objetivo. Volver al trabajo después de 12 semanas se sintió demasiado pronto y a la vez un alivio bendito. La guardería de la escuela, uno de los beneficios que me habían atraído, significaba que Lily estaba justo al final del pasillo. Podía darle de comer durante el almuerzo, revisarla durante los periodos de planeación, llevarla a mi salón después de clases mientras preparaba el día siguiente. Mis estudiantes estaban fascinados con ella, creando tarjetas de bienvenida y pinturas para su cuarto, aceptando su presencia con la misma naturalidad con la que habían aceptado mi embarazo. La primavera llegó temprano a Portland ese año, con cerezos en flor explotando por toda la ciudad en una profusión de rosas y blancos. Empujaba la carriola de Lily por el vecindario, señalando colores y formas, narrándole el mundo tal como lo hacen los padres primerizos. Lily tenía 3 meses y apenas empezaba a sonreír con intención, su rostro una mezcla de rasgos que la hacían completamente única. A veces buscaba a Marcus en sus gestos, pero solo encontraba a Lily, completa en sí misma. 5 años pasaron en un borrón de primeras palabras y pinturas con los dedos, de noches sin dormir y tardes en el parque. Construyendo una vida que giraba alrededor de Lily mientras poco a poco recordaba quién era yo más allá de la maternidad. Portland se convirtió en un hogar de una manera que Seattle nunca logró,
quizá porque lo elegí en un momento de crisis y él me eligió de vuelta, ofreciéndome oportunidad, anonimato y equilibrio a partes iguales. Lily creció de ser una bebé pequeña a una niña brillante y artística, que enfrentaba el mundo con curiosidad y confianza que me asombraba cada día. La Academia Bridges me promovió a subdirectora cuando Lily tenía 3 años, reconociendo mi trabajo en el desarrollo de su programa de integración artística. El puesto venía con un sueldo que por fin permitía comodidad en lugar de cálculo constante, y nos mudamos a una casita con jardín donde Lily podía pintar al aire libre y cultivar verduras que se negaba a comer. Yo también me había consolidado como artista seria, exponiendo regularmente en galerías locales y vendiendo suficientes piezas para comenzar un fondo universitario para Lily. Sara siguió siendo mi amiga más cercana, y nuestros hijos crecieron más como hermanos que como amigos. Su hija Zoe trataba a Lily como la hermanita que siempre había querido, enseñándole a andar en bicicleta, protegiéndola de los acosadores del parque, compartiendo los lenguajes secretos que crean los niños. Nuestra pequeña familia elegida celebraba las fiestas juntos, creando tradiciones que no pertenecían al pasado de nadie, construyendo algo nuevo y deliberadamente alegre. No tenía contacto con mi vida en Seattle más allá de las tarjetas obligatorias de Navidad a mis padres. Con fotos de Lily, ellos nunca respondían. Mi madre dejaba ocasionalmente mensajes sobre eventos familiares a los que no se esperaba que asistiera, actualizaciones sobre los hijos de Emma que borraba sin escuchar completamente. Mi papá enviaba dinero en los cumpleaños de Lily, siempre en efectivo, siempre sin nota, que yo depositaba en su fondo universitario y trataba de no leer demasiado entre líneas. La inauguración de la galería fue mi primera exposición individual en un importante espacio de Portland. Meses de trabajo habían dado vida a 25 piezas, explorando temas de transformación y resiliencia a través de paisajes abstractos. La curadora insistió en una apertura un viernes por la noche, con vino, aperitivos y música en vivo del cuarteto de Sara. Compré un vestido nuevo para la ocasión, verde esmeralda intenso, que me hacía sentir artista en lugar de madre soltera cansada. La galería estaba llena a las 7, con puntos rojos apareciendo junto a los cuadros a medida que se vendían, extraños y amigos felicitándome. Lily llevaba su vestido morado favorito y se adueñaba de un rincón donde había puesto materiales de arte para niños, enseñando a otros pequeños su técnica especial para mezclar colores. Estaba discutiendo una comisión con un coleccionista cuando Sara me agarró del codo, pálida, inclinando la cabeza hacia la entrada. Marcus estaba en la puerta, más viejo, más delgado, con un traje caro que no podía ocultar su agotamiento. A su lado, Emma parecía una fotocopia deslavada de sí misma, sosteniendo a un bebé mientras un niño de unos 4 años tiraba de la mano de Marcus. No me habían visto todavía. Yo escaneaba la multitud y tuve un momento para decidir si huir o mantenerme firme. Entonces la risa de Lily resonó por toda la galería, clara e inconfundible, y la cabeza de Marcus se giró hacia el sonido como una brújula buscando el norte. La sangre se le drenó del rostro mientras observaba a Lily demostrando su técnica de pintura. Sus gestos animaban su perfil, claramente visible. Incluso desde el otro extremo de la sala podía ver cómo Marcus hacía cuentas en su cabeza, viendo lo que había perdido, entendiendo lo que mi silencio había ocultado. Emma siguió su mirada, llevándose la mano a la boca al reconocer también las implicaciones. Se quedaron congelados, bloqueando la puerta, hasta que otros invitados los obligaron a moverse más hacia adentro. Me disculpé con el coleccionista y caminé hacia ellos, mis tacones resonando en el piso de madera con más confianza de la que realmente sentía. De cerca podía notar los cambios que 5 años habían dejado. Marcus tenía canas entrelazadas en su cabello, líneas alrededor de los ojos que hablaban de noche sin dormir. La ropa de diseñador de Emma no podía ocultar el peso que cargaba en los hombros, la postura defensiva de su mandíbula. Sus hijos eran hermosos, pero el niño mayor tenía un cansancio que hacía doler el corazón de cualquier maestro. Nos quedamos allí, los 3, formando un triángulo de historia compartida y presencia separada. El ruido de la galería se convirtió en una burbuja a nuestro alrededor, los invitados fluyendo como agua alrededor de piedras. Emma fue la primera en hablar, apenas en un susurro, diciendo que habían visto una reseña de mi exposición en línea, que habían estado visitando Portland por el trabajo de Marcus, que no esperaban venir realmente, pero no podían resistirse a ver cómo me estaba yendo. Marcus no podía dejar de mirar a Lily,
quien ahora enseñaba a otro niño cómo sostener correctamente un pincel. La paciencia irradiaba de su pequeña figura. Cuando finalmente me miró, sus ojos contenían una pregunta que no tenía derecho a hacer, y yo no tenía obligación de responder. Pero las palabras salieron de todos modos. Confirmación de lo que era obvio para cualquiera que mirara con atención. Sí, ella era su hija. No, él no tenía ningún derecho sobre ella. Sí, yo había elegido este camino deliberadamente. Emma comenzó a llorar lágrimas silenciosas que rápidamente se secó, mirando a su alrededor para ver si alguien había notado. Me preguntó cómo había podido ocultar esto, cómo podía haber negado a Marcus su hijo, cómo podía haber sido tan cruel. La audacia de su acusación después de lo que habían hecho casi me hizo reír, pero logré mantener la compostura, recordándole que ellos habían hecho su elección, y yo la mía. Lily y yo habíamos construido una vida hermosa sin ellos. Marcus finalmente encontró su voz, áspera por la emoción, preguntando por el nombre de Lily, su cumpleaños, sus cosas favoritas, como si pudiera comprimir 5 años de ausencia en unas pocas preguntas desesperadas. Dijo que tenía derechos, que podía haber ayudado, que yo le había robado algo precioso. Le recordé que me había dejado por mi hermana 3 días después de que esta niña fue concebida, que había elegido su camino con pleno conocimiento de que existían consecuencias, aunque no supiera su forma específica. La conversación estaba llamando la atención de los invitados, que nos miraban con curiosidad y preocupación. Sara apareció a mi lado, y Zoe llevaba a Lily al baño con facilidad practicada, alejándola de cualquier posible drama. El bebé de Emma comenzó a inquietarse, y ella lo acomodó torpemente. Este segundo hijo claramente no le estaba dando la alegría que quizá esperaba. Su hijo mayor tiraba de la manga de Marcus, quejándose de estar aburrido y queriendo irse, y vi un destello de frustración cruzar el rostro de Marcus antes de que lo controlara. Les dije que debían irse, que esa era mi noche, mi triunfo, mi vida, y que habían perdido el derecho a interrumpirla. Emma lo intentó una vez más, dando un paso hacia mí con la mano libre extendida, diciendo que éramos hermanas, que la familia debía perdonar, que los niños merecían conocerse. Retrocedí, manteniendo la distancia, diciéndole que el ADN no hacía familia, que ella lo había demostrado de manera definitiva, que mi familia estaba aquí, en esta galería, en esta ciudad. En esta vida que había construido a partir de las cenizas de lo que ellos habían quemado. Marcus sacó su teléfono, diciendo que quería mi información de contacto, que contrataría abogados si fuera necesario, que un padre tenía derecho sin importar las circunstancias. Le dije que se fuera antes de llamar a seguridad, que cualquier acción legal requeriría explicar ante un juez por qué había abandonado a su prometida embarazada por su hermana. ¿Por qué nunca había intentado contactarme para saber si existían consecuencias de nuestra relación? Su rostro se enrojeció, pero reconoció la amenaza en mi tono calmado. Finalmente se fueron, Emma tratando de mantener la dignidad mientras lidiaba con 2 hijos, Marcus mirando hacia atrás repetidamente, como si Lily pudiera aparecer de repente y reconocerlo de alguna manera. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí la mano de Sara deslizarse en la mía, apretándola suavemente, recordándome que no estaba sola. La directora de la galería apareció con champaña para brindar por mi éxito, y gradualmente la velada retomó su ritmo de celebración, aunque mis manos temblaron por otra hora más. Las semanas posteriores al encuentro en la galería estuvieron llenas de una tensión expectante, como la pausa entre el relámpago y el trueno. Consulté a un abogado familiar, quien me aseguró que los derechos de Marcus estaban limitados por su ausencia y falta de apoyo, pero sugirió documentar todo en caso de que él intentara alguna acción legal. Lily notaba mi distracción, preguntando por qué parecía triste, y yo luchaba por mantener la normalidad mientras la ansiedad carcomía mi estabilidad. Pasaron 6 meses sin contacto de Marcus o Emma, y gradualmente dejé de revisar mi correo con temor, dejé de tensarme cuando números desconocidos llamaban. La vida retomó su ritmo, días de escuela y proyectos de arte, prácticas de fútbol y clases de piano de Lily, cenas con Sara y Zoe, y viajes de fin de semana a la costa. Comencé a creer que habían aceptado mis límites, que ver a Lily no había desencadenado la batalla por la custodia que temía. Entonces, un martes por la tarde, mientras ayudaba a Lily con la tarea, llamó mi madre. Su voz sonaba diferente, más suave y, de algún modo, más vieja. Me contó que Emma y Marcus se estaban divorciando.
El cuento de hadas se había derrumbado, dijo. El estrés de tener 2 hijos y la presión económica había expuesto grietas que siempre habían existido. Emma se había mudado de regreso a Seattle con los niños, mientras Marcus se trasladaba a California por un nuevo trabajo. Mi madre quería que yo supiera, por si me sentía lista para reconectar con Emma, quien estaba pasando por un momento difícil. No sentí nada con la noticia, ni satisfacción ni lástima. Solo un reconocimiento vacío de que algunas decisiones crean consecuencias que se extienden indefinidamente. Lily levantó la vista de su hoja de matemáticas, preguntando quién estaba al teléfono, y le dije que era alguien de hace mucho tiempo, nadie importante ahora. Después de que se fue a dormir, me senté en mi estudio frente a un lienzo en blanco, intentando identificar lo que sentía. Quizá alivio, al darme cuenta de que su destrucción no había requerido mi participación ni ser testigo. Un año después, en la graduación de kindergarten de Lily, conocí a Ryan. Estaba allí por su hijo, Alex, un niño callado que había estado en la misma clase que Lily todo el año. Ryan era escultor y se había mudado a Portland tras perder a su esposa por cáncer 2 años antes, buscando un nuevo comienzo similar al mío, aunque nacido de una pérdida diferente. Comenzamos a platicar en la recepción, descubriendo intereses compartidos en el arte, la crianza en solitario y la reconstrucción de la vida tras la devastación. Nuestra relación se desarrolló lentamente, con cuidado, ambos protectores de nuestros hijos y recelosos de la felicidad. El café se convirtió en almuerzo, en cena, siempre con los niños presentes al inicio, dejándolos marcar el ritmo de nuestra conexión. Lily y Alex se unieron jugando con Legos y dibujando, creando mundos elaborados juntos. Mientras Ryan y yo hablábamos en su estudio o en el mío, compartiendo historias de quienes habíamos sido y quienes nos estábamos convirtiendo, Ryan nunca presionó por detalles sobre el padre de Lily, aceptando mi explicación de que él no formaba parte de nuestras vidas por decisión mutua. Cuando Lily preguntó si Ryan sería su papá, él se arrodilló a su nivel y le explicó que podía llamarlo como se sintiera correcto, que amar a alguien no requería títulos ni sangre. Solo la decisión de estar presente de manera constante. Después de unos meses, Lily decidió llamarlo papá de vez en cuando, y eso lo hacía emocionarse cada vez. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña en el jardín japonés, solo nuestros hijos, Sarah y Zoe, y un puñado de amigos cercanos. Lily y Alex fueron portadores de los anillos y niños de las flores al mismo tiempo, tomando sus responsabilidades en serio mientras reían durante los votos. Mis padres no fueron invitados. Ese puente había sido dañado para poder reconstruirse. Aunque mi padre envió una tarjeta con un cheque, lo doné al programa de arte de la escuela en nombre de Lily. Nuestra familia ensamblada funcionó de maneras que nunca me había atrevido a imaginar. Ryan adoptó oficialmente a Lily cuando ella tenía 8 años, una formalidad legal que se sintió como una culminación. Ella sabía que Ryan no era su padre biológico. La biología nunca había sido lo que definía a la familia en nuestra casa. Cuando eventualmente preguntó por su padre biológico, le conté la verdad acorde a su edad, que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otros, que ella no era responsable de complicaciones de adultos. Y que estaba completamente amada por la familia que habíamos elegido y construido. El mundo del arte abrazó mi trabajo en evolución, que se volvió más seguro y complejo a medida que mi vida se estabilizaba. Ryan y yo colaboramos en instalaciones que combinaban sus esculturas con mis pinturas, creando experiencias inmersivas que las galerías competían por exhibir. Viajamos como familia a exposiciones, y Lily y Alex aprendieron que el arte podía ser tanto pasión como profesión, que la creatividad tenía valor en todas sus formas. Cuando Lily tenía 10 años, dibujó un retrato familiar para un proyecto escolar. 4 figuras se tomaban de la mano sobre un fondo de arcoíris, todas sonriendo, todas inclinadas unas hacia otras. Ella lo había titulado simplemente, Mi familia. La maestra le pidió que lo presentara frente a la clase, y Lily explicó que las familias vienen en todas las formas, que la suya se había construido con elección y amor. Y que la sangre era solo una manera de conectar a las personas, pero no la única, ni siquiera la mejor. Al mirar ese dibujo en nuestro refrigerador, sujetado por imanes de museos que habíamos visitado juntos, pensé en el camino que nos había traído hasta aquí. El dolor de la traición había sido una puerta hacia algo que no podría haber imaginado mientras planeaba una boda con la persona equivocada. Emma y Marcus me habían dado un regalo inesperado al elegirse mutuamente,
obligándome a descubrir que podía elegirme a mí misma, elegir a Lily, elegir construir en lugar de simplemente aceptar lo que se ofrecía. Algunas historias requieren venganza para sentirse completas, pero la mía solo necesitaba renacer. La mujer que había estado callada en el apartamento de Emma, embarazada y abandonada, se transformó en alguien que hablaba en conferencias de arte, que abogaba por madres solteras, que le mostraba a su hija que la fuerza podía ser suave y los límites podían ser amorosos. Esa transformación fue mi victoria, más satisfactoria que cualquier confrontación podría haber sido. Lily creció y se convirtió en una joven extraordinaria, segura de sí misma y creativa, rodeada de una familia elegida que celebraba su existencia sin condiciones. Cuando ganó su primer concurso de arte a los 12 años, la misma edad que yo tenía cuando nació Emma, pensé brevemente en ciclos y patrones, en hermanas y elecciones, en caminos tomados y evitados. Luego Lily me abrazó, con pintura aún en las manos, y regresé al presente, a la vida que habíamos construido, a la familia que habíamos elegido, al amor que había crecido de las cenizas de la traición. La historia podría haber terminado de otra manera. Podría haberle contado a Marcus sobre el embarazo, atrapándolo en la obligación, criando a Lily entre dos hogares llenos de resentimiento. Podría haber perdonado a Emma, pretendiendo que la hermandad podía sobrevivir a tal traición, viendo a mi hija crecer llamándola prima mientras conocía la verdad. Podría haber dejado que la amargura me consumiera, envenenando la infancia de Lily con mi dolor. En cambio, elegí el silencio, la distancia y, finalmente, la libertad. Esa libertad me dio Portland, la amistad de Sarah, el amor de Ryan, la devoción fraternal de Alex hacia Lily y una carrera que prosperó más allá de mis sueños. Le dio a Lily una infancia estable y llena de alegría, sin complicaciones adultas que ella no había creado. Me dio el espacio para sanar, para crecer, para convertirme en alguien que realmente me gustaba, en lugar de alguien que intentaba cumplir las expectativas de otros. El precio de esa libertad fue alto, pero el valor de lo que compró fue incalculable. Si me has acompañado a lo largo de esta historia, probablemente entiendes algo sobre la traición, sobre elegirte a ti misma cuando otros no lo hacen, sobre construir belleza a partir de pedazos rotos. Espero que recuerdes que no todos los finales necesitan ser finales, que a veces lo que parece pérdida es en realidad liberación, que la familia que eliges puede ser más fuerte que la familia en la que naciste. Algunas transformaciones requieren destrucción total primero, pero lo que crece después puede ser más hermoso que lo que se perdió. Gracias por escuchar mi viaje. Si esta historia te resonó, si has enfrentado traiciones similares o has reconstruido tu vida tras una pérdida devastadora, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Por favor, da like y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre resiliencia, transformación y los regalos inesperados que traen los momentos más difíciles de la vida. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que empezar de nuevo es posible, que elegirse a uno mismo no es egoísmo. Que a veces la mejor respuesta a la traición es construir una vida tan hermosa que el pasado se vuelva irrelevante. Recuerda que tu historia no termina cuando alguien más decide irse, apenas está comenzando de una manera que aún no te habías imaginado. Hasta la próxima, sigue eligiéndote a ti misma, sigue construyendo tu familia elegida y sigue creyendo que los mejores capítulos podrían ser aquellos que nunca viste venir.